No fue un ruido, no fue una sombra, fue la casa respirando. Recuerdo claramente esa noche, el silencio quebrado por un sonido que no venía de afuera, venía de adentro, no del cuarto, ni del pasillo, ni siquiera del techo. Era más profundo, como si la casa misma se quejara de algo o de alguien. Fue ahí cuando supe que no estábamos solos y que nunca lo habíamos estado. Me han dicho que las casas no sienten, que son solo concreto, madera, clavos y pintura. Pero quienes han vivido lo que yo viví saben que hay hogares que guardan memorias que no les pertenecen, gritos que no fueron escuchados en vida, puertas que no deberían abrirse, miradas que no se ven, pero que te siguen desde cada rincón. Y el problema es que cuando lo notas ya es demasiado tarde. Esta no es una historia de fantasmas como las que cuentan en las películas. Esto no es un susto rápido ni una alucinación nocturna. Esto es una advertencia. Porque hay lugares en los que algo se quedó, algo que se alimenta del miedo. Y si decides habitar uno de esos lugares, prepárate para no poder dormir jamás con la luz apagada. Durante años intenté olvidar lo que ocurrió, pero la casa no me dejó. Porque hay recuerdos que no son tuyos, pero que te buscan. Historias que no quieres escuchar, pero que te susurran cuando estás solo. Lo que viví fue apenas una parte, y ahora otras personas han comenzado a hablar, a confesar, a revelar lo que esas casas les hicieron. Esta noche voy a contar 5 relatos reales, 5 historias que llegaron a mis manos de distintas formas, por mensajes, por cartas, por grabaciones. Todas tienen algo en común. Ocurrieron en casas que no debieron ser habitadas. Cierra bien tus puertas, ajusta el volumen, porque después de escucharlas, quizás empieces a dudar de tu propia casa también. No estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este video, es porque una parte de ti busca respuestas, o señales, o quizás simplemente compartir ese escalofrío que te ha recorrido la espalda alguna noche. Cuando pensaste que estabas solo, pero sentiste que algo te observaba desde la esquina de tu habitación. Esta recopilación no es una más. Estas historias no son ficción disfrazada de verdad. Son testimonios reales, envueltos en susurros, entregados por personas que decidieron romper el silencio. Personas que vivieron en casas con puertas que nadie abría, con pasillos que cambiaban de temperatura, con voces que no venían de este mundo y que jamás volvieron a dormir igual. Esta noche te voy a llevar por 5 lugares distintos, 5 casas marcadas. Algunas parecían normales a simple vista, otras ya daban miedo desde fuera, pero todas esconden algo que no te dejará en paz. Si alguna vez pensaste que tu casa tenía algo raro, que había zonas más frías, ruidos inexplicables, sombras donde no deberían estar, quédate, porque quizás encuentres consuelo o advertencia en lo que escucharás ahora. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Suscríbete si sientes que estas historias te llegan más allá del oído. Dale like si alguna vez sentiste miedo sin motivo en tu propio hogar. Y sobre todo, comenta desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Tu mensaje puede conectar con alguien más que también ha vivido lo inexplicable. Ahora sí, prepara tus sentidos, porque esta primera historia comienza con una puerta que nunca debió abrirse, y alguien lo hizo. Relato 1. La habitación de las paredes susurrantes. Mi nombre es Julián y esto me ocurrió cuando tenía 23 años. Había conseguido mi primer empleo estable en una librería del centro de Puebla y aunque el sueldo no era espectacular, me alcanzaba para independizarme. Busqué un cuarto en renta y encontré uno que me pareció perfecto. Económico, con baño propio y en una casona antigua cerca del Zócalo. El dueño, un señor mayor de voz grave, me advirtió algo extraño. Solo no entres al cuarto del fondo, está sellado
Es mejor así. Me reí por dentro. Pensé que exageraba o que solo quería evitarme el acceso a un depósito. La casa tenía un aire viejo pero elegante. Techos altos, pisos de madera que crujían con cada paso y ventanas con marcos de hierro forjado. Me instalé con entusiasmo. Las primeras noches no ocurrió nada fuera de lo normal, salvo algunos ruidos que atribuía a la estructura antigua. Pero al tercer día, mientras me quedaba leyendo hasta tarde, escuché algo diferente. Una voz. Era muy baja, apenas perceptible, como si viniera del otro lado de la pared. Pensé que era algún vecino hablando por teléfono. Apagué la luz, me puse los audífonos y lo ignoré. Esa fue mi primera gran equivocación. Al día siguiente, mientras barría el pasillo, noté algo peculiar. La puerta del cuarto del fondo tenía varias cerraduras, pero no eran nuevas. Estaban oxidadas, viejas, como si llevaran décadas ahí. También tenía marcas extrañas, como arañazos muy finos, casi imperceptibles a la distancia. Me acerqué por curiosidad, pero en ese momento sentí un escalofrío tan fuerte que solté la escoba. Fue una sensación clara. No estaba solo. Volví a mi cuarto sin mirar atrás. Esa noche, la voz regresó. Esta vez no era una conversación. Era un murmullo constante, sin palabras claras, como si alguien susurrara desde adentro de las paredes. Comenzó a repetirse todas las noches. Siempre a la misma hora. 2:33 de la madrugada. Al principio pensé en grabarlo con el celular, pero cada vez que lo intentaba, el sonido desaparecía justo cuando presionaba grabar. Como si supiera, como si jugara conmigo. Empecé a dormir con música, con la tele encendida, incluso con tapones para los oídos. Nada funcionaba. El susurro siempre lograba colarse, como si viniera desde dentro de mi cabeza. Durante el día, el ambiente se sentía denso, pesado. Ya no era solo en las noches. Empecé a evitar pasar cerca del cuarto sellado. Algo me observaba. Una tarde, mientras lavaba los platos en la pequeña cocineta, escuché un golpe seco. Pensé que era algo que se había caído en el pasillo. Salí y ahí estaba. La escoba que había dejado apoyada en la pared frente al cuarto sellado estaba en el suelo, a mitad del pasillo. Sentí un nudo en el estómago. La recogí temblando y volví a mi cuarto. Esa noche, los susurros fueron más claros. No eran frases completas, pero sí se distinguían palabras sueltas. Ábrela, estoy aquí, no me ignores. Dormí con la luz encendida, abrazando una Biblia que ni siquiera sabía por qué tenía. Al día siguiente, fui con el casero. Le conté que escuchaba cosas, que algo raro pasaba en las noches. Me miró con seriedad y me dijo, si escuchas susurros, no los respondas, no golpees la puerta, no hagas contacto. No explicó más, solo eso. Quise insistir, pero su expresión cambió. Fue como si recordara algo que no quería revivir. Me fui con más miedo del que había llegado. Al volver a la casa, noté que alguien había puesto sal frente a la puerta sellada. Sal gruesa, en línea recta. No quise tocarla. Esa noche, los susurros no llegaron desde la pared. Llegaron desde el techo. El sonido venía del cielo raso. Pasos suaves, lentos, como si alguien caminara sobre el techo. Pero no había acceso, no había escaleras ni entrada al ático. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo los pasos se detenían justo encima de mi cama. El susurro volvió, esta vez al lado de mi oído, aunque estaba completamente solo. «¡Ábrela, Julián!», grité. Me levanté y salí corriendo al pasillo. Todo estaba en silencio. El pasillo oscuro, la luz de la calle entrando por la rendija de la puerta principal, y al fondo, la puerta sellada seguía cerrada. Pero ahora, una de las cerraduras estaba en el suelo. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la silla del escritorio,
con la lámpara encendida, mirando fijamente la puerta. Pensaba en irme, empacar mis cosas e irme sin avisar, dejar la renta paga y desaparecer. Pero algo me detenía, una mezcla extraña de miedo y curiosidad. Me sentía observado, como si la casa esperara algo de mí. A las 3:11 a.m. el pasillo crujió y por primera vez escuché un llanto. No era un susurro, era un llanto desgarrador, como el de una mujer llorando detrás de una pared. Grité por ayuda, pero nadie me escuchó. Nadie respondió. A la mañana siguiente fui al trabajo con ojeras, pálido, tembloroso. Mis compañeros pensaron que estaba enfermo. Y sí, lo estaba. Pero no de cuerpo. Estaba perdiendo la mente. En la tarde decidí no volver a dormir en la casa. Fui a un hotel barato, solo para descansar una noche, alejarme. Dormí profundamente, sin ruidos, sin voces. Al despertar, tuve una corazonada. Revisé las grabaciones de mi celular. Tenía el hábito de dejarlo grabando por si captaba algo extraño. Y ahí estaba, una grabación de más de 4 horas. La reproducción comenzó y el primer sonido fue claro, nítido. Gracias por dejarme entrar. Mi sangre se heló. No recordaba haber dejado el celular grabando esa noche, mucho menos en mi cuarto. Lo tenía en el bolsillo del pantalón que usé en el hotel. ¿Cómo era posible? Revisé los datos del archivo, grabado a las 3:33 a.m. en mi antigua habitación. Alguien o algo había usado mi teléfono o lo había hecho grabar desde adentro. Esa misma tarde tomé mis cosas y regresé a la casa solo para recogerlas. El casero no estaba. Entré rápido, con el corazón latiendo en los oídos. Cuando pasé frente al cuarto sellado, noté algo nuevo. Una rendija abierta y detrás un ojo. Me congelé. Ese ojo no parpadeaba. Estaba clavado en mí. Era oscuro, sin brillo, pero sentía que me veía desde una profundidad imposible. Me quedé paralizado, sin poder moverme, hasta que algo al otro lado respiró fuerte, como si oliera mi miedo. Corrí. Recogí mis cosas a toda prisa y salí sin mirar atrás. No cerré la puerta, no dije adiós. Solo quería salir vivo. Esa noche dormí en casa de un amigo, sin contarle nada. Pero cuando me desperté al día siguiente, tenía una marca en el brazo. 3 líneas finas, paralelas, como si me hubieran arañado mientras dormía. Intenté rehacer mi vida. Busqué otro cuarto, lejos del centro, en una zona más nueva. Todo parecía volver a la normalidad, hasta que una noche, después del trabajo, encontré algo en mi mochila. Era una llave vieja, oxidada. No era mía, nunca la había visto. La tomé con cuidado y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Al tocarla, escuché algo, un eco, un susurro. Ya sabes dónde va. La tiré al basurero más cercano y me fui corriendo. Pero por dentro sabía que no importaba. Algo ya se había abierto. Algo ya había salido. Y no tenía intención de volver. Durante semanas no pasó nada. Empecé a pensar que quizás había sido estrés, una mezcla de insomnio y sugestión, hasta que una madrugada desperté sin razón. El reloj marcaba 2:33. Me senté en la cama y mi cuerpo se congeló. No estaba en mi nuevo cuarto. Estaba de vuelta en la casona antigua. Podía reconocer el olor, la textura de la pared, la lámpara torcida en la esquina. Me levanté con miedo. Caminé descalzo hasta el pasillo. Todo estaba en penumbras y al fondo la puerta sellada. Estaba abierta de par en par, como una boca esperando tragarme de nuevo. Intenté gritar, pero no podía. Mi garganta estaba cerrada. Caminé hacia la salida, pero el pasillo parecía alargarse con cada paso. Las paredes respiraban. Literalmente se expandían y contraían, como un pecho gigantesco inhalando mi terror. Entonces lo escuché. Regresaste. La voz era femenina, quebrada, cargada de rencor.
Me volví lentamente, y ahí estaba, una mujer alta, delgada, de cabello mojado, con los ojos completamente negros. Flotaba a pocos centímetros del suelo. Su boca temblaba. Su piel goteaba agua oscura. Extendió la mano hacia mí y susurró: «Nunca debiste irte sin despedirte». Entonces me desperté gritando. Estaba en mi cama, pero la llave había vuelto. Intenté buscar al casero. Quería respuestas. Fui a la dirección donde firmé el contrato, pero la oficina ya no existía. Pregunté en el vecindario y una mujer me dijo que esa casa llevaba más de 10 años abandonada. Le mostré una foto de la fachada que tenía guardada. Negó con la cabeza. Esa casa fue demolida hace años, joven. Ahí ahora hay una lavandería. Me mostró con el dedo. Y sí, era otra construcción. Pero yo estuve ahí. Dormí ahí. Trabajé meses mientras vivía ahí. ¿Cómo podía ser posible? ¿Dónde estuve realmente? ¿Qué lugar me había habitado a mí? Fui a la lavandería. Quería entender. El encargado era un señor amable. Le pregunté sin rodeos si ahí antes había una casa vieja con habitaciones en renta. Cambió de expresión. Bajó la voz. Sí, hijo, pero nadie vivía ahí. La dueña murió adentro. La encontraron en el cuarto del fondo, donde nunca entraban. Dijeron que fue un accidente, pero todos sabían que algo raro pasaba ahí. A veces escuchaban voces, incluso cuando ya no quedaba nadie. Tardaron años en demolerla porque ningún trabajador quería entrar. ¿Por qué preguntas? Le dije que solo era curiosidad, pero por dentro estaba quebrado. Esa noche, el susurro volvió en mi nuevo cuarto. Esta vez no vino desde la pared, vino desde dentro del espejo. Apagué la luz, pero el reflejo no se fue. Mi habitación estaba en silencio, pero en el espejo una figura se movía, se acercaba poco a poco. Era ella, la mujer del pasillo, solo que ahora tenía algo en la mano, la llave. Sonreía, pero no era una sonrisa humana, era una grieta de carne, una amenaza. Me cubrí con las cobijas como un niño, rezando, llorando. Cuando volví a mirar, el espejo estaba roto y la llave estaba en mi almohada. Me fui del país, literalmente. Aproveché una oferta de trabajo en Ecuador y me mudé sin mirar atrás. No lo conté a nadie, ni a mis padres. Solo les dije que quería cambiar de aire. Pensé que al poner kilómetros de distancia podría escapar. Y por un tiempo funcionó. Volví a dormir tranquilo. Volví a soñar sin miedo. Hasta que una noche, mientras caminaba por las calles de Quito, vi un edificio viejo. En su fachada, una puerta con 3 cerraduras oxidadas. Sentí que el corazón se detenía. Era idéntica, exactamente igual. Me acerqué temblando, y la última cerradura cayó al suelo. Corrí. Me alejé sin mirar atrás. Ya no sé si lo que viví fue real, si estuve atrapado en una casa maldita, o si esa casa me sigue. Pero algo te puedo asegurar. Hay lugares que te eligen. No importa cuánto corras, no importa cuántas veces cambies de país o de identidad. Si una casa te reconoce, no te suelta. La habitación de las paredes susurrantes no es solo un lugar físico, es una herida que llevas contigo, un eco que te encuentra incluso en tus sueños. Y lo peor es que a veces tú mismo dejas la puerta entreabierta. Si estás escuchando esto y alguna vez habitaste una casa antigua con una puerta sellada, si alguna vez escuchaste un murmullo que nadie más escuchó, si alguna vez encontraste una llave que no recordabas tener, haz lo que yo no hice. Quémala, no preguntes, no vuelvas, porque una vez que la habitación te habla, ya no puedes vivir en silencio. Y si alguna noche despiertas con el reloj marcando 2:33, mira debajo de tu cama. Y si encuentras una llave, no la toques, no la mires. Y sobre todo, no la lleves contigo.
La habitación de las paredes susurrantes quedó atrás, o al menos eso queremos creer. Pero hay algo que persiste, ¿verdad? Un eco, una voz que no termina de callarse. Y es que cuando una casa absorbe el miedo, otras parecen despertarse, como si se llamaran entre sí en la oscuridad. Lo que escucharás ahora sucedió en otro lugar, otro hogar, otra familia, otra historia. Pero el mismo error, pensar que los muros solo están hechos de cemento. Escucha con atención, porque esta historia comienza con una remodelación y termina con alguien desapareciendo, justo frente a los ojos de todos. Relato 2. El inquilino del cuarto 3B. Mi hermana se llamaba Elena. Tenía 29 años cuando se mudó sola por primera vez a un edificio antiguo en el centro de Guadalajara. El lugar era bonito, con fachada art deco, ascensor de reja y un portero que saludaba con sonrisa permanente. La renta era baja para la zona, y aunque el edificio tenía fama de viejo, ella decía que se sentía cómoda. El departamento 3B estaba al final del pasillo. Tenía 2 habitaciones, una sala pequeña y un baño con azulejos verdes. Todo parecía en orden, hasta que me llamó llorando una semana después. Algo no andaba bien. Me contó que las primeras noches dormía sin problema, pero desde el cuarto día empezó a notar cosas raras. Objetos que no estaban donde los dejaba, luces que se encendían solas y sobre todo el armario. Dijo que cada mañana amanecía con la puerta del armario abierta, aunque recordaba haberla cerrado. Pensó que era el estrés de la mudanza, pero luego empezaron los sonidos, respiraciones, como si alguien más durmiera en la habitación de al lado. Ella vivía sola, no tenía mascotas. Yo traté de tranquilizarla, pero en el fondo sentí ese nudo familiar, esa intuición que te grita, no es normal. Le propuse que viniera a quedarse conmigo unos días, pero se negó. Quería enfrentar el miedo, no dejarse vencer por una casa vieja. Así que fui a visitarla. El edificio era aún más imponente en persona, pero el interior olía a humedad y madera antigua. El pasillo del tercer piso era largo, silencioso, con luces amarillas que parpadeaban. Al llegar al 3B, Elena me recibió con ojeras. Se veía agotada. Me dijo que no dormía bien desde hacía días. Entramos. Todo estaba limpio, en orden, pero el ambiente era denso, como si el aire no fluyera, como si algo lo observara todo. Me quedé con ella esa noche. Dormimos en la misma habitación, en camas separadas. Antes de dormir, revisamos cada rincón del departamento, incluso debajo de la cama y dentro del armario. Todo cerrado, todo vacío. Nos acostamos a medianoche. Cerca de las 3 de la mañana me despertó un sonido. No era un grito, ni un golpe. Era un suspiro, profundo, doloroso. Provenía del armario. Abrí los ojos y noté que la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío. Me levanté muy despacio. Cuando llegué al armario, lo abrí de golpe. Nada, solo ropa colgada. Pero el aire olía a tierra húmeda. A la mañana siguiente, Elena me dijo que no recordaba haber abierto el armario. Le conté lo que pasó y decidimos mover la cama a la otra habitación. Esa segunda habitación estaba vacía, aún con cajas sin abrir. Mientras limpiábamos, notamos algo extraño en la pared. Una mancha gris oscura, en forma circular, justo al lado del enchufe. Intentamos limpiarla, pero no se quitaba. Esa noche dormimos en ese cuarto. Yo me desperté de nuevo a las 3, con la sensación de que algo respiraba sobre mí. Abrí los ojos y vi claramente una silueta parada frente a la puerta, inmóvil. Era alta, delgada, con la cabeza ligeramente inclinada. No tenía rostro, o al menos no lo distinguí. Parpadeé. Desapareció. Me levanté sudando, encendí todas las luces y desperté a Elena.
Me dijo que había soñado con un hombre parado frente a ella, sin rostro, que la observaba. No le conté lo que vi. No quise sugestionarla más. Decidimos bendecir el lugar. Trajimos agua bendita, pusimos una cruz y mi abuela vino a rezar. Esa noche dormimos tranquilos. Ni un sonido, ni un susurro. Pero al despertar, todas las ventanas estaban abiertas y la mancha en la pared se había extendido. Elena comenzó a cambiar. Se volvió más callada, distante. Decía que sentía algo cuando estaba sola, como una presencia detrás de ella. En una ocasión me mandó un audio llorando, diciendo que había alguien en el baño. Cuando llegué, estaba temblando, encerrada en su habitación. Revisé todo. Nada. Pero el espejo del baño estaba empañado, como si alguien acabara de ducharse. Nadie había usado agua caliente. Esa noche le pedí que durmiera en casa, pero se negó otra vez. Estaba convencida de que si se iba, esa cosa la seguiría, y algo en su voz me hizo pensar que podía tener razón. Decidí quedarme a dormir una semana entera con ella. Instalamos cámaras en las habitaciones. Colocamos veladoras y mantuvimos la cruz a la vista. Las primeras noches todo fue tranquilo. Pero al cuarto día, revisando las grabaciones, notamos algo espeluznante. A las 3:12 a.m., en una de las cámaras del pasillo, una sombra pasaba frente a la puerta del baño. Alta, lenta. Luego, la puerta del armario del cuarto principal se abría sola, sin viento, sin razón. Elena gritó al verlo. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. No sabíamos qué hacer. Solo sabíamos que algo vivía con ella en ese departamento. Esa noche decidimos dormir con la luz encendida. Dejamos una cámara grabando apuntando directamente al armario. A las 2:58 a.m., ambos nos despertamos al mismo tiempo. Un olor horrible llenó la habitación, a humedad, a carne vieja. Era insoportable. Abrimos la ventana, pero el olor no se iba. De pronto escuchamos algo, una respiración, pero no humana, como el crujido de una garganta abierta demasiado tiempo. Corrimos al pasillo y en la cámara, al revisar después, vimos la silueta salir del armario, avanzar lentamente y detenerse frente a nuestra cama, mirándonos, inmóvil, durante exactamente 33 minutos. Esa fue la última noche que Elena durmió ahí. Al día siguiente, empacamos todo y abandonamos el departamento 3B. El casero no nos hizo preguntas. Solo dijo, no son los primeros. Unos meses después pasamos por el edificio y en la fachada colgaba un cartel. Se renta 3B, hermoso, iluminado, ideal para parejas. No dijimos nada, solo nos miramos. El cuarto 3B sigue ahí, esperando al próximo inquilino. Pero hay algo que nunca entendimos. En la grabación final, justo antes de que la silueta desapareciera, se escucha una voz muy baja, casi un lamento. ¿Por qué me dejan solo otra vez? Intenté olvidarlo, pero algo en mí necesitaba entender. ¿Quién era esa presencia? ¿Por qué ese departamento estaba tan cargado? Busqué registros antiguos del edificio. En la hemeroteca local encontré algo. Una nota de 1983. Un joven había sido hallado muerto en el baño del departamento 3B. Lo encontraron días después, desnudo, con la puerta del armario abierta. El cuerpo estaba seco, como si algo lo hubiera drenado. No había signos de violencia, pero en su diario encontraron una frase repetida: sigue aquí, no me deja dormir. Me heló la sangre. Ese cuarto tenía historia y estaba repitiendo su ciclo. Volví al edificio. Necesitaba verlo por última vez. El portero era nuevo, no sabía nada. Me acerqué a la puerta del 3B. Tocó mi hombro una señora que vivía al lado. Me dijo en voz baja: ustedes fueron los que salieron corriendo, ¿verdad? Asentí. Ese cuarto siempre lo rentan por pocos días. Siempre pasa algo. A veces ruidos, olores, a veces peor. Le pregunté si sabía de alguien que hubiera vivido ahí más tiempo.
Sí, un muchacho, hace años. Se llamaba Ángel, era muy callado. Un día desapareció. Nadie lo buscó, nadie preguntó. Esa fue la última vez que el cuarto quedó vacío por tanto tiempo. Investigué más sobre Ángel. Encontré un archivo policial reportado como desaparecido en 2002. Nunca apareció. La última vez que alguien lo vio fue entrando a su departamento, el 3B. Su madre lo buscó durante años. Murió sin respuestas. Lo más perturbador fue una nota en el expediente. Vecinos reportaron escuchar llanto masculino todas las noches durante semanas. Después del caso, el departamento se mantuvo cerrado por casi una década. Luego lo volvieron a rentar. Todo tenía sentido. El armario, la silueta, la voz al final de la grabación. ¿Por qué me dejan solo otra vez? Ángel. Seguía ahí. Soñé con él. No fue un sueño cualquiera. Era como estar ahí, en su lugar. Me veía a mí mismo encerrado en el cuarto 3B, escribiendo en una libreta, repitiendo una frase: no es la casa, es lo que dejó. Me desperté con una sensación de peso en el pecho. No pude respirar por varios segundos. Me miré al espejo y juraría que mi reflejo sonrió cuando yo no lo hice. Salí de casa, aterrado. Al llegar a la calle, me encontré a un hombre sin hogar sentado frente a una pared. Me miró directo y dijo: el cuarto no lo deja ir. Esa frase me persiguió. La anoté, la repetí, me obsesioné. Decidí escribir todo, tal vez así lograría entender, o cerrar el ciclo. Elena no quería hablar del tema, se negó a revivirlo, pero algo me decía que si no lo enfrentábamos, esa cosa volvería, y no al departamento, sino a nosotros. Así que volví una noche más, solo, frente a la puerta del 3B, cerrada, silenciosa. Llevé una cámara y una grabadora. Me senté en el suelo, con las manos temblando. Esperé. A las 3:11, la manija se movió. No abrí, solo grabé. Y al escuchar el audio después, sentí náuseas. La voz estaba ahí. Al principio un susurro, luego más clara. No es culpa mía. Yo solo me quedé. Dijeron que volverían. Todos se van. ¿Tú también? Era una voz joven, triste, cansada. Apagué la grabadora. Me fui sin mirar atrás. Esa noche soñé con una habitación completamente vacía. Solo una sombra sentada en la esquina con la cabeza baja. En el sueño me acerqué y la sombra levantó la cabeza. Era yo, pero sin ojos, solo oscuridad. Me desperté empapado en sudor y en mi celular una nota nueva. No soy tú, pero ahora estoy en ti. Las semanas siguientes fueron extrañas. Me sentía observado, incluso en lugares abiertos. El reflejo del televisor me mostraba siluetas que no estaban allí. Las luces de mi casa parpadeaban a las 3:11 todas las noches. Intenté alejarme. Cambié de casa, de ciudad. Pero el armario apareció en sueños, en cada hotel, en cada rincón. Ángel no estaba atado al 3B, estaba atado a quienes entraban, a quienes lo escuchaban, a quienes lo ignoraban. Y yo lo había escuchado demasiado, yo lo había grabado. Y quizás le había dado una nueva forma de salir. La última vez que supe de él fue hace 2 semanas. Elena me llamó. Me dijo que se despertó con el armario de su nuevo departamento abierto, que había tierra en el suelo, que olía a humedad. Le pedí que saliera de ahí, que se fuera, pero su voz ya no era la misma. No puedo, hermano. Ya no estoy sola. ¿Con quién estás? Con él. Ángel. Silencio. No me deja ir. Y no quiere estar solo otra vez. Colgó. No he podido contactarla desde entonces. Fui a buscarla. Su nuevo edificio parecía normal. El casero dijo que la vio salir con alguien unos días antes. Un joven alto, delgado, de cara pálida. No recordaba su nombre. Cuando entré al departamento, encontré todo vacío. Solo quedaba un mueble, un armario, cerrado. Me acerqué.
Una parte de mí gritaba que me fuera, otra necesitaba saber. Puse la mano en la manija. El metal estaba helado. Escuché un susurro. ¿Por qué siempre se van? Y entonces la puerta se abrió sola. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que desperté en mi auto, a 2 calles de distancia, con las manos sucias de tierra. Desde entonces no sueño. O tal vez sí, pero no despierto. He notado que cada vez que me miro en el espejo, algo en mí se mueve más lento, como si la imagen ya no me perteneciera del todo. El armario está en mi casa ahora. No sé cómo llegó. Pero todas las noches, a las 3:11, se abre solo. Y escucho su voz. Y siento que un día voy a responderle. ¿Lo sentiste? Ese escalofrío cuando la puerta se cerró sola. No es solo miedo, es reconocimiento. Porque en el fondo, todos hemos sentido que hay lugares donde algo nos espera, agazapado en el tiempo. Pero hay casas que no esperan, casas que llaman. Y lo que viene ahora es una historia donde el pasado no solo golpea la puerta, entra y se sienta a cenar contigo. El siguiente relato no habla de paredes, sino de una familia. Una donde cada silencio decía más que cualquier grito. Y donde el peligro dormía bajo el mismo techo. Relato 3. La casa que te mira dormir. Esto no me pasó a mí, sino a mi madre. Y si decidí contar esta historia, es porque no puedo seguir ignorando las cosas que empecé a vivir años después, como si todo estuviera conectado. Mi madre creció en un rancho pequeño de Jalisco. Tenía 11 años cuando su familia se mudó a una casa vieja, con patio de tierra y 2 habitaciones grandes. La dueña anterior la había abandonado sin motivo. Nadie quiso comprarla durante años. Cuando por fin lo hicieron, fue porque el precio era ridículo. Nadie preguntó por qué. Mi abuelo dijo que era una bendición. Se equivocó. Mi madre siempre contaba que desde la primera noche sintió que algo no estaba bien. Era una sensación en el estómago, como una ansiedad que no tenía nombre. Dijo que cada vez que entraba a su cuarto, sentía que la observaban. No desde la puerta, sino desde el techo. Como si algo estuviera colgado ahí, invisible, esperando a que apagara la luz. Nunca se atrevió a mirar hacia arriba por las noches. Dormía tapada hasta la cabeza con un rosario entre las manos. Durante el día, la casa parecía normal, pero al caer la tarde, se volvía distinta, más callada, más pesada. Un día, mientras barría el patio, escuchó que alguien la llamaba desde adentro. Era la voz de su madre, pero cuando entró no había nadie. La voz se repitió esa noche. Desde la sala, desde la cocina, siempre igual. Elena, ven aquí. Pero su madre estaba dormida. Mi mamá comenzó a dormir con una vela encendida. Mi abuelo decía que eran tonterías, hasta que una madrugada todos despertaron con un grito. Era mi tía, la hermana mayor. Dijo que había visto una sombra pasar por el techo de su cuarto, una figura delgada que se deslizaba sin tocar el suelo. Las cosas empeoraron. Los perros comenzaron a ladrar hacia un rincón específico del patio. Siempre el mismo, aullaban sin parar. Una mañana, mi abuela encontró allí un círculo marcado en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Pensó que eran niños jugando, pero nadie más vivía cerca. Esa misma semana, mi mamá despertó con rasguños en la espalda, 3 líneas largas, paralelas. No recordaba haberse golpeado. Mi abuela empezó a rezar en voz alta todas las noches. Colocó cruces en cada cuarto. Pero una de ellas, la del cuarto de mi madre, amaneció rota, partida en 2, sin explicación. Un día, mi mamá se quedó sola en casa. Se enfermó y no fue a la escuela. Estaba acostada, con fiebre, cuando escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era su madre regresando, pero los pasos eran lentos, arrastrados. Se detuvieron justo frente a la puerta de su cuarto. Ella no podía moverse, estaba paralizada,
Entonces la puerta se abrió sola y algo entró. No podía verlo, pero lo sentía. El colchón se hundió a su lado, el aire se volvió helado y de pronto una voz al oído. ¿Por qué no me miras? Mi madre se desmayó del susto. A partir de ese día, mi abuela decidió que algo no estaba bien. Llamó a un sacerdote del pueblo. El hombre bendijo la casa, echó agua bendita y oró en cada habitación. Dijo que había algo ahí, algo que no era humano, que no quería irse. Aconsejó cerrar la casa por unos días. Se fueron con una tía durante una semana. Al volver, encontraron el lugar destrozado. Los platos en el suelo, las sábanas rasgadas, las ventanas abiertas y algo más. Una figura dibujada con carbón en la pared del cuarto de mi mamá. Una figura sin ojos, solo un hueco negro. Vivieron ahí 5 años más. Nunca tuvieron suficiente dinero para mudarse. Aprendieron a convivir con lo que fuera que vivía ahí. Dejaban luces encendidas, no hablaban del tema y mi madre jamás volvió a dormir con la luz apagada. Cada tanto, las cosas se repetían. Los susurros, los pasos, el frío, pero nunca tan fuerte como antes, como si esa cosa se hubiera resignado o dormido. Cuando mi mamá cumplió 17, se fue del pueblo. Prometió no volver jamás y cumplió. Se casó, se mudó y nunca nos llevó a conocer ese lugar. Hasta que murió mi abuelo. Tuvimos que regresar. Yo tenía 12 años. Era la primera vez que veía esa casa. Por fuera no parecía tan mala, pero al entrar entendí. El aire era distinto, espeso. Había silencio, pero no paz. Era como si los muros esperaran. Dormimos una noche ahí. Yo compartí cuarto con mis primos. A medianoche desperté. Alguien me observaba. Sentí claramente la mirada desde el techo. No había nada visible, pero no podía moverme. Entonces lo escuché. Una respiración agitada y una frase. «¿Te ves igual que ella?», grité. Mi tío encendió la luz. No había nada, pero en la pared apareció la misma figura sin ojos. Le conté a mi madre lo que vi. Se quedó en silencio. No me preguntó nada, solo me dijo, «Nunca le hables, nunca lo mires». Esa noche me dormí abrazado a ella. Al día siguiente, mi abuelo fue enterrado. Antes de irnos me acerqué a la habitación de mi mamá por última vez. Sentí un susurro, muy bajo, como si viniera del piso o de dentro de las paredes. ¿Por qué todos se van? No le dije a nadie, pero desde entonces hay noches en las que despierto sin motivo, con esa misma sensación en la espalda, esa mirada desde el techo. Años después soñé con esa casa, pero estaba distinta, más oscura, vacía. En el sueño entraba a mi antiguo cuarto y estaba lleno de figuras negras colgadas del techo, todas sin ojos. Una de ellas se movió, me llamó por mi nombre, me desperté gritando. Desde entonces evito hablar del tema, pero sé que no fue imaginación, porque hace poco una vecina de ese pueblo nos escribió. Nos dijo que la casa fue vendida y que los nuevos dueños tienen una hija que no quiere dormir sola. Dice que hay alguien que la mira desde el techo cada vez que apaga la luz. Pasaron años sin volver a hablar de esa casa, pero hace poco una de mis primas tuvo que viajar al pueblo por un asunto legal. La propiedad seguía a nombre de la familia. Nos enteramos de que estaba habitada por una pareja joven con una hija pequeña. Los vecinos decían que la niña había cambiado desde que llegaron. Lloraba por las noches, no comía y decía que no quería dormir sola. Siempre hablaba del señor del techo. Cuando mi prima visitó la casa, notó lo mismo que mi madre décadas atrás. Marcas extrañas justo encima de la cama de la niña. Decidimos ir juntos, no por curiosidad, sino por algo más fuerte. Sentíamos que esa casa aún no nos había soltado. Entramos al atardecer. El aire era denso, como si cada rincón respirara por sí solo. La sala estaba vacía, pero el ambiente era igual de opresivo que en mis recuerdos.
El cuarto donde dormía la niña era el antiguo cuarto de mi madre. En el techo, múltiples rayones como garras y justo en el centro, una mancha negra que palpitaba ligeramente, como si algo respirara dentro de la madera. Mi prima me miró pálida. Esto nunca se fue, ¿verdad? Los inquilinos nos permitieron hablar con la niña. Era reservada, pero cuando le preguntamos si veía algo por las noches, respondió bajito: él cuelga del techo. Le pedimos que lo dibujara. Su dibujo era idéntico al que mi madre había descrito en su juventud. Una figura negra, sin ojos, con brazos largos y delgados como insectos, y una sonrisa sin boca. Cuando le pregunté si le hablaba, negó con la cabeza. Solo me ve. Nunca se mueve, pero a veces baja. El padre la escuchó desde la otra habitación y nos pidió que no insistiéramos más. Esa misma noche regresé solo. Quería confirmar lo que tantos años nos había perseguido. Me senté en el suelo del antiguo cuarto de mi madre con una linterna encendida y una cámara apuntando al techo. A las 3:17 de la madrugada, el ambiente cambió. El aire se volvió helado. Comenzó a gotear del techo un líquido espeso y oscuro. Cuando apunté la linterna no había nada visible, pero al revisar la grabación después, se veía claramente una sombra moviéndose en el techo, deslizándose con una lentitud imposible. Y una voz, apenas audible, susurraba: «Ya sabes que estoy aquí». Desperté en el sofá, confundido. No recordaba haber salido del cuarto. En mis brazos tenía marcas delgadas, como rasguños. Al revisar la grabación, vi algo que me heló la sangre. En un momento, la cámara giró sola hacia la esquina del techo, y durante unos segundos una figura descendía cabeza abajo. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde debían estar los ojos. Se quedó suspendida, mirándome dormir. Luego, la grabación se cortó. No lo soñé. No fue una alucinación. Yo estuve ahí. Y algo más también. Desde esa noche siento su presencia, no solo en sueños. En mi departamento, a veces las luces parpadean a la misma hora. Cuando cierro los ojos, escucho esa respiración irregular. Cuando despierto, mis manos están sucias, como si hubiese estado gateando. He dejado de usar espejos. En los reflejos, a veces veo algo en el techo, quieto, esperando. Siento que esta entidad no está atada a la casa. Está atada a quienes se atreven a mirarla directamente. Y yo la miré. Y ahora ella también me ve. Volví al pueblo una última vez. Solo quería ver si la casa seguía ahí. Estaba cerrada, nuevamente abandonada. Nadie duró mucho tiempo después de aquella familia. El casero nos dijo que todos se iban por lo mismo. La niña veía cosas, oía voces desde el techo. Una vecina me reconoció y dijo: «Esa casa está viva, muchacho. Se alimenta de quienes se atreven a mirar». Y al parecer yo fui uno de ellos. De regreso a casa, comencé a tener pesadillas más intensas. En una de ellas me veía acostado en el cuarto de mi infancia, pero al revés. Estaba pegado al techo, mirando mi propio cuerpo dormir. No podía moverme, pero sentía cómo mi piel se transformaba. Me volvía más liviano, más oscuro. Cuando desperté, tenía moretones en los hombros, como si hubiera estado colgado. Desde entonces, duermo con la cabeza tapada, como mi madre, como si eso pudiera protegerme. No sé si esta entidad tiene un nombre. No sé si es un espíritu, una sombra o algo peor. Solo sé que ahora forma parte de mí. A veces, en medio de una conversación, siento que mis ojos se elevan solos, como si algo me llamara desde arriba. Mis manos escriben sin querer dibujos, símbolos. Estoy perdiendo partes de mí. Y lo peor es que no tengo miedo, tengo curiosidad. Y creo que eso es lo que ella espera, que yo la llame, que la deje bajar, por fin. Si algún día te despiertas en medio de la noche y sientes que algo te mira desde arriba, no mires, no hables, no respires fuerte, porque si ella sabe que la sientes, vendrá por ti. Y una vez que la ves,
ya no puedes desverla. Ella se queda en tu techo, en tu mente, en tu sombra. Y un día, cuando tú desaparezcas, alguien más entrará a esa casa y dirá: esa habitación tiene algo raro, siempre siento que alguien me mira desde el techo. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos que está justo detrás, a medio paso del presente. El último relato nos dejó una advertencia: no ignores los símbolos. No confíes en la calma antes de la noche, porque hay casas donde cada objeto tiene memoria y cada recuerdo un precio. Pero lo que vas a escuchar ahora ni siquiera debería haberse contado. Fue enterrado con una promesa de silencio. Pero alguien desenterró algo que nunca debió volver a respirar. Relato 4. La casa, que se construyó sola. Cuando éramos adolescentes, nos encantaba hacer lo que llamábamos rutas de miedo. Recorridos por casas abandonadas a las afueras del pueblo. Éramos 6 amigos, inseparables. Uno de ellos, Christian, se obsesionó con una en particular. Estaba al final de un camino sin pavimentar, rodeada de árboles secos y con una estructura que parecía cambiar cada vez que la veías. Una vez tenía una torre, otra vez no. A veces las ventanas estaban tapiadas, a veces abiertas. Pensamos que eran imaginaciones, pero Christian insistía: esa casa se está construyendo sola. Y un día quiso entrar. Ese fue el principio del fin. Nos reunimos un viernes por la noche. Llevábamos linternas, celulares con batería y muchas ganas de grabar algo para nuestras redes. Christian decía que nadie había logrado documentar bien esa casa, que cambiaba de forma porque estaba viva. Yo me reía. Pensaba que exageraba. Al llegar, la casa parecía más grande. Había una ventana que antes no recordábamos. La puerta crujía incluso sin viento. Entramos uno por uno. El aire estaba espeso, húmedo, con olor a madera recién cortada. Era raro porque la casa llevaba años deshabitada, o al menos eso creíamos, porque esa noche ella nos estaba esperando. El interior era un laberinto, las habitaciones no conectaban de forma lógica. Una puerta llevaba a una escalera, otra al mismo pasillo del que venías. Empezamos a separarnos sin querer. La señal del celular desapareció. Los relojes se detenían. Christian no tenía miedo, se reía. Decía que la casa nos estaba probando, que solo quien aceptara su juego podría verla realmente. Eso me puso nervioso. ¿A qué se refería? Entonces lo vi subir por una escalera que no habíamos notado. Grité su nombre, pero ya no respondió. Corrí tras él, pero al subir solo encontré un pasillo sin final. Mientras lo buscaba, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era uno de los chicos, pero al voltear, el pasillo estaba vacío. A cada paso, las paredes parecían moverse ligeramente. Las puertas cambiaban de lugar. Era como si la casa respirara. Comencé a sudar frío. Llegué a una habitación circular. En el centro había una mesa con una figura tallada. Parecía un niño, pero con la boca cosida. Cuando me acerqué, la figura giró la cabeza. No fue ilusión. La escuché decir, sin abrir la boca: aquí no se entra riendo. Y en ese momento, todas las luces se apagaron. Corrí a ciegas. Toqué paredes, esquinas, algo parecido a un espejo. Pero mi reflejo no era el mío. Escuché risas, no humanas. Risas finas, como de madera crujiendo. Y entre esas risas, la voz de Christian. Pero no sonaba como él. Era más grave, más profunda. Decía: ella me está mostrando cómo se construye. De pronto encontré una puerta. La abrí. Era la entrada principal. Afuera estaban mis amigos. Me abrazaron, llorando. Habían salido hace más de una hora y pensaron que yo estaba muerto. Pero para mí, solo habían pasado minutos. Christian no estaba con ellos y nunca volvió a aparecer. Lo buscaron durante semanas.
No había rastros. Las autoridades pensaron que cayó en algún pozo o se fue del pueblo, pero yo sabía que no, porque la noche después de su desaparición soñé con él. Estaba dentro de esa casa, parado frente a una pared que se construía sola, ladrillo por ladrillo. No decía nada, pero en su espalda había clavos saliendo, como si él mismo formara parte de la casa. Me desperté gritando. Nadie me creyó. Dijeron que era el trauma, pero yo sentía que Christian ya no era Christian. Era un muro más, una pieza. Dejamos de ir a ese lugar. Nos prometimos nunca más hablar de esa casa. Pero años después, mientras navegaba en internet, encontré una publicación extraña. Una cuenta anónima había subido planos de una casa que se autoconstruía, guiada por una fuerza viva. La imagen de portada era la misma puerta por la que entramos aquella noche. Y entre los comentarios, uno destacaba: ya casi está lista, solo falta que regresen los que se rieron. Mi sangre se heló, porque la voz del comentario sonaba igual que Christian, o al menos como lo que él se había convertido. Los otros chicos del grupo empezaron a desaparecer. Uno fue hallado muerto en su casa, con planos de arquitectura que nadie sabía que dibujaba. Otro fue internado en un psiquiátrico tras asegurar que su habitación cambiaba de forma todas las noches. Solo quedábamos dos, y ambos soñábamos con la misma casa. Con la misma frase grabada en las paredes: esta casa se construye con los que se burlan. Yo nunca me reí de verdad, pero me quedé. Y eso fue suficiente, porque lo entendí demasiado tarde. No se trata de entrar, se trata de no poder salir. Volví, no por valor, por culpa, por Christian. Quería verlo una última vez, confirmar si algo de él quedaba ahí. Al llegar, la casa era más grande. Tenía 2 pisos y una torre que jamás habíamos visto. Entré. Todo estaba en silencio. En las paredes, retratos tallados, con nuestros rostros, uno a uno. Y al fondo, una figura sentada. Era él, pero su piel parecía yeso, su boca cosida. Al verme se levantó, y por primera vez lo escuché sin sonido. Gracias por volver, y detrás de mí, la puerta desapareció. No sé si este mensaje llegará. Estoy escribiendo desde una parte de la casa que no existía ayer. Aquí las paredes susurran y los pisos se extienden. Cada paso que doy se convierte en un pasillo. Siento que pronto seré una escalera o una columna o quizás una ventana. Si encuentras esta historia, no busques la casa, porque ella te busca a ti. Y si te ríes, te recordará. Y construirá una habitación con tu nombre y una puerta que solo se abre desde dentro. Y cuando la abras, ya serás parte de ella. No sé cuántos días han pasado. Aquí no hay relojes, ni ventanas reales. Solo muros que respiran, pasillos que se duplican. Cada cierto tiempo escucho martillazos, pero no hay nadie trabajando. La casa se edifica desde adentro, desde nosotros. He visto sombras moviéndose entre las paredes, figuras con rostros conocidos. A veces veo a Christian caminando descalzo, con clavos sobresaliendo de su espalda. Me mira sin emoción, como si ya no recordara quién era, como si yo fuera solo otro ladrillo más que falta colocar. A veces lo escucho susurrar: falta poco, y eso me asusta más que cualquier grito. He intentado escribir con sangre, tallar mensajes en las puertas, buscar una salida lógica, pero todo cambia. Cada puerta lleva al mismo lugar, al centro. Una sala enorme con una cúpula, donde se reflejan nuestras memorias. He visto mi infancia proyectada en las paredes. He visto la risa que solté la noche que Christian dijo que la casa estaba viva. He visto cómo la casa nació, un ritual. Gente riendo mientras alguien era enterrado vivo en los cimientos. Ese fue el primer ladrillo, el sacrificio inicial. Y desde entonces se alimenta del ridículo, del desprecio, de la soberbia. En las noches
Escucho pasos. No son míos. Alguien más quedó atrapado. He gritado, pero las paredes devuelven mi voz distorsionada. A veces escucho mi propio nombre pronunciado por mí mismo, como un eco que envejece. Encontré un espejo, pero mi reflejo era de piedra. Me movía lento. Mi piel se agrietaba. Entendí que el proceso ya había comenzado. Me estoy convirtiendo en estructura, en base, en carga, y cada pensamiento que intento recordar se mezcla con concreto. Si no escribo ahora, ya no sabré cómo hacerlo. Ya no recordaré que fui humano. Christian me visita. No habla, pero a veces deja dibujos en el suelo, planos, nuevas habitaciones. Hay una con mi nombre, Habitación M. Su interior está vacío, pero en el techo hay ganchos, paredes acolchadas, una cama sin sábanas. Cuando intento alejarme, la casa gira y me empuja hacia allí, como si me entrenara, como si ese fuera mi lugar. Christian señala la cama y asiente. Y al otro lado veo a mis antiguos amigos, todos convertidos en partes del edificio. Uno es una lámpara, otro una puerta que nunca abre. Y todos sonríen, aunque ya no tienen boca. A veces me dan tregua, me dejan caminar, me muestran pasajes que parecen salidas. Una vez llegué a una puerta con luz al otro lado. Era la noche, el campo, el viento, mi libertad. Pero cuando crucé, volví al cuarto inicial. Y en las paredes, escrito con ceniza, decía: te dejamos soñar para que sepas lo que perderás. La casa se burla de mí. Tiene sentido del humor, pero es cruel, porque cada vez que pierdo la esperanza, una parte de mí se endurece, se convierte en yeso, y me cuesta mover los dedos, y escribir duele más. Recordé algo esta mañana, una frase que Christian dijo aquella noche. Esta casa no se construye con materiales, se construye con decisiones. Ahora lo entiendo. Cada vez que ignoramos los avisos, cada vez que reímos por miedo, cada vez que entramos por ego o por curiosidad, colocamos un ladrillo. La casa no necesita puertas, necesita razones, y nosotros se las damos. Yo me burlé, yo entré, yo dudé, y eso fue suficiente. Ahora mi castigo no es morir aquí, es formar parte de ella, ser un muro testigo, uno que observa y guarda silencio. Hoy me encontré con una nueva figura. No era Christian, era una mujer. La reconocí. Era la que aparecía en el ritual que vi reflejado. Su rostro estaba cubierto de vendas, pero sus manos goteaban sangre. Caminaba por los pasillos tocando las paredes con sus dedos, y donde tocaba, nacía una puerta. Me miró. ¿Quieres salir? Asentí con fuerza. Ella sonrió. Entonces, entrégame tu risa. No entendí, hasta que sentí como algo dentro de mí se rompía. Intenté reír. No pude. Intenté recordar algo feliz. Nada. Ella se desvaneció y entendí. Me estaba vaciando. Para convertirme en base sólida, ya casi no tengo recuerdos, solo fragmentos, voces de mi madre, olor a lumbre, el sonido de mi primer celular. Todo lo demás lo tiene la casa. Ella guarda, ella colecciona, ella reconstruye. Hoy escuché a alguien nuevo entrar. Pasos apresurados, un adolescente, quizás buscando fama en redes, quizás retando a sus amigos. Se oía su voz al otro lado del muro. Esto es pan comido, no da miedo. Y entonces la casa susurró, uno más. Y vi cómo los pasillos se alargaban, cómo la arquitectura se expandía y cómo su nombre se grababa en una nueva habitación. No sé cuánto tiempo más conservaré mi conciencia. Pero si estás leyendo esto, por favor, entiende algo. La casa no está en un lugar físico. Puede aparecer en cualquier parte donde alguien dude de ella. Se manifiesta a través del escepticismo, de la risa nerviosa, del desprecio. Así crece, así muta. No necesitas buscarla. Ella ya sabe dónde vives. Y si alguna vez sueñas con un pasillo que no recuerdas haber recorrido,
Ya entraste, ya colocaste el primer ladrillo, y solo es cuestión de tiempo. Yo ya soy parte de ella, no como un prisionero, sino como una base, y cada vez que alguien nuevo entra, siento que mis muros se tensan, que mis nervios crujen como vigas y que mis pensamientos vibran con los gritos. Pero aún tengo una última palabra, un último mensaje antes de endurecerme por completo. No te rías, no la subestimes. No digas que no crees, porque cada carcajada alimenta un techo y cada negación enciende una luz. Y si alguna noche sientes que tu casa no era así antes, es porque una nueva habitación acaba de nacer. Cuando alguien desaparece, no siempre se va. A veces queda, diluido en una esquina de la casa, mezclado en una grieta de la mente. Porque el terror, cuando es verdadero, se instala con nombre y rostro, y no se despide. El siguiente relato comienza como muchos comienzan. Una nueva casa, una oportunidad, una llave que gira, pero termina como casi ninguno se atreve a terminar, con una verdad que no cabe en esta realidad, y con un cuarto que solo se abre cuando ya no puedes cerrarlo. Relato 5. El cuarto, que nadie quiso alquilar. Mi nombre es Alicia, y esta historia comenzó hace 2 años, cuando me mudé sola por primera vez. Encontré un pequeño departamento dentro de una casa antigua en San Luis Potosí. La dueña, doña Ernestina, era amable, pero algo excéntrica. Vivía en la planta baja y rentaba 2 cuartos del segundo piso. El precio era justo y el lugar parecía tranquilo. La única condición que puso fue que no intentara entrar nunca al cuarto del fondo. Estaba cerrado con llave, según ella, porque era un depósito con cosas viejas. No pregunté más, pero desde la primera noche lo escuché. Eran ruidos tenues, golpecitos, como si algo se moviera dentro del cuarto. Al principio pensé que eran ratas o tuberías antiguas. Pero una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente 3 golpes en la pared, justo detrás de mi cama. Medidos, intencionales. Me paralicé. Luego vino un susurro, apenas audible. Alicia. No sabía si lo había soñado. Al día siguiente se lo mencioné a doña Ernestina, tratando de sonar casual. Me miró fijo, luego dijo: las casas viejas hacen ruidos. No les hagas caso. Y luego cambió de tema. Pero algo en su mirada decía otra cosa. Pasaron los días. Los ruidos se repetían. Siempre en la madrugada. A veces eran pasos, otras algo que arrastraba, nunca gritos, solo sonidos. Empecé a grabar con el celular, pero jamás captaba nada. Una noche dejé una taza de café en la mesita junto a la puerta del cuarto cerrado. Al día siguiente estaba tirada, rota. Nadie más podía haberla tocado. Entonces empecé a tener pesadillas. Yo dentro de ese cuarto, amarrada, gritando sin voz. Siempre la misma imagen, una silueta parada frente a mí, lenta, respirando fuerte. Y detrás, una pared completamente cubierta de marcas de uñas. Una tarde de lluvia, me quedé atrapada en casa. Doña Ernestina había salido y la otra inquilina se había mudado hacía días. Estaba sola. Mientras leía en la sala, escuché que algo caía dentro del cuarto cerrado. Fuerte, como un mueble. Me acerqué, pegué el oído a la puerta. Silencio, hasta que escuché una respiración al otro lado. Me alejé corriendo. Esa noche no pude dormir. A las 3:10 a.m., algo golpeó mi puerta. No con violencia, solo 3 golpes lentos. Abrí. Nadie, pero en el suelo había una foto antigua. Era mi cuarto, pero no era yo quien dormía en la cama. Decidí investigar. Busqué registros de la propiedad. No encontré nada extraño, salvo una nota en un foro local. Casa de la calle Jacarandas, donde desapareció la sobrina de la dueña. El comentario estaba firmado con iniciales. Eso me bastó.
Al día siguiente, confronté a doña Ernestina. Le pregunté directamente qué había pasado en ese cuarto. Se quedó en silencio. Luego dijo, era mi sobrina, sí, vivía ahí, pero se fue sin avisar. ¿Y por qué no alquila más el cuarto? Porque a veces vuelve. Lo dijo sin parpadear. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. Esa noche tuve el sueño más claro de todos. Entraba al cuarto. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, una cama oxidada en una esquina, una muñeca sin ojos en el piso, y sobre la cama una figura sentada, con la cabeza baja. Cuando me acercaba, levantaba el rostro. Era yo, pero con la boca cosida. Me desperté gritando, corrí a la sala y ahí, frente a la puerta cerrada, había algo nuevo, un cuaderno con letras infantiles, con mi nombre en la portada, y en la primera página, escrito con lápiz débil, no me dejes sola otra vez. Abrí el cuaderno. Estaba lleno de dibujos, casas, personas con la cara tachada, símbolos extraños. En la última hoja había un mapa de la casa y una marca dentro del cuarto prohibido. Un punto, como si señalara algo enterrado. Tomé una decisión. Esperé a que doña Ernestina saliera. Fui a la cocina, tomé un clip y forcé la cerradura. Abrió con facilidad. El cuarto era más pequeño de lo que imaginaba. Olía a encierro, a humedad antigua. Las paredes exactamente como en mis sueños. Y en la esquina, un bulto cubierto por una manta. Me acerqué. Temblaba. Quité la manta. Era un colchón viejo. Y debajo, una especie de caja. De madera, cerrada con clavos. Parecía un baúl. Lo arrastré con dificultad. Pesaba demasiado. Algo dentro golpeaba, como si hubiera movimiento. Me alejé asustada. Entonces detrás de mí la puerta se cerró sola. Oscuridad total. No podía gritar, solo escuchaba respiraciones, varias, muchas, y un susurro claro al oído. Ahora sí estás conmigo. Y detrás de mí la tapa de la caja comenzó a abrirse. Logré salir corriendo, no sé cómo. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que al despertar estaba en mi cama. La puerta del cuarto volvía a estar cerrada. El cuaderno había desaparecido, pero en mi brazo tenía una marca, una línea fina como una costura. Fui a hablar con doña Ernestina. Antes de decir algo, me ofreció la devolución del depósito. Es mejor que te vayas, dijo, antes de que también te quedes. No discutí, me fui esa misma tarde. Pero esa noche, al revisar mi maleta, encontré la muñeca sin ojos y una hoja doblada, con esa misma frase, no me dejes sola otra vez. Desde entonces, he cambiado de ciudad 3 veces. Siempre dejo la luz encendida. A veces, en hoteles o departamentos nuevos, escucho esos 3 golpes en la puerta, suaves, pacientes, no abro, no miro. Pero una parte de mí sabe que, tarde o temprano, ella volverá. Porque la casa no es solo un lugar, es un recuerdo que vive, un cuarto que nadie quiere alquilar, pero que siempre encuentra a alguien que lo abra. Y si alguna noche encuentras en tu cama un cuaderno con tu nombre escrito a lápiz, no lo abras o nunca volverás a salir. Después de mudarme, pensé que todo quedaría atrás. Cambié de ciudad, de trabajo, de rutina, pero las noches seguían trayendo lo mismo. 3 golpes en la puerta justo a las 3:10 a.m. A veces los ignoraba, a veces lloraba. Otras amanecía con la muñeca sin ojos en la almohada, aunque la había tirado lejos. Empecé a escribir mis sueños, buscando patrones. En todos volvía al cuarto. En todos, la figura sentada en la cama se parecía más a mí. Y cada vez que despertaba, el cuaderno infantil estaba un poco más lleno, y yo más vacía. Consulté a una mujer que se dedicaba a limpiezas espirituales. Le mostré la muñeca. Apenas la tocó, retrocedió. Esto no está ligado a un espíritu cualquiera, me dijo. Esto es una parte de ti. No entendí al principio. Pensé que hablaba metafóricamente.
pero ella insistió. No fue la casa, fuiste tú quien abrió la puerta. Tú la llamaste, me negó ayuda. Me recomendó quemarlo todo, y así lo hice. La muñeca, las fotos, hasta la ropa que usaba entonces, todo al fuego, pero al día siguiente, el cuaderno volvió a aparecer en mi escritorio, con una hoja nueva. Gracias por encenderme. Las cosas empeoraron. Las paredes de mi nuevo apartamento comenzaron a mancharse, marcas de manos pequeñas, algunas con sangre. El arrendador me acusó de vandalismo. Cambié de lugar otra vez, pero los golpes me seguían. Y entonces recordé algo, la foto que encontré aquella vez, donde alguien dormía en mi cama. No era un fantasma, era ella, la sobrina, pero con mi rostro, como si me estuviera reemplazando. O peor, como si siempre hubiera sido yo. Ese pensamiento me carcomía, porque entonces, ¿quién era yo ahora? ¿Y dónde comenzaba su recuerdo y terminaba mi vida? Me atreví a llamar a doña Ernestina. Su número aún estaba guardado. Me contestó una voz cansada, rota. No debiste llevártela, dijo sin saludar. Mientras estaba en la casa, dormía. Le supliqué respuestas. Lloré. Solo dijo una frase que me marcó. Ese cuarto no era suyo, era usted. Y colgó. Desde entonces, comprendí que mi vida había sido tomada por algo más antiguo, más roto. No era solo un espíritu, era un eco atrapado en una habitación, buscando cuerpo. Y yo abrí la puerta, la acepté, le di espacio. Ahora ella habita. Y yo estoy empezando a olvidar. Las personas me dicen que he cambiado. Mi voz, mis gestos, mis silencios. A veces despierto en lugares donde no recuerdo haber estado. Mi cuerpo actúa por su cuenta. Tengo fotos en el celular que no tomé. Videos donde sonrío frente a una puerta cerrada. Sé que algo se está borrando. Mi memoria ya no es solo mía. Y cada vez que alguien menciona un cuarto antiguo, siento que mi pecho arde, como si me llamara, como si me esperara. Y entonces aparece de nuevo esa frase, no me dejes sola otra vez. Pero ahora la escucho con mi propia voz. Una noche me atreví a grabarme mientras dormía. Coloqué el celular en modo nocturno. Al revisar el video al día siguiente, vi algo que me heló el alma. A las 3:10 a.m. me levanté, caminé hasta el espejo. Me quedé ahí, inmóvil, mirándome por 17 minutos. Luego susurré algo. Ya casi es hora. Y regresé a la cama. No recordaba nada. Y lo peor, en la grabación, durante todo ese tiempo, no parpadeé. Como si ya no necesitara hacerlo. Como si la que había despertado no fuera realmente yo, sino lo que habita el cuarto desde entonces. Busqué ayuda médica. Un psiquiatra me diagnosticó trastorno disociativo. Me medicaron, nada funcionó. La noche seguía llamando. Las 3 marcas en la puerta, como siempre. Cada casa a la que iba terminaba con el mismo patrón. Cuarto cerrado, ruidos, muñeca y el cuaderno. Una noche me miré en el espejo y parpadeé con un segundo de diferencia, como si hubiese 2 versiones de mí, una real y otra, que ya estaba lista para tomar el control por completo. Ese día comprendí. No la dejé sola, la alimenté. Y ella ya no necesita la casa, porque ahora vive en mí. Escribo esto desde un cuarto nuevo. Las paredes están blancas, no hay muebles, no hay ventanas. Me dijeron que es por seguridad, que es mejor que esté en observación. Dicen que una vecina me encontró parada frente a su cama, sosteniendo un cuaderno y repitiendo, «Es tu turno». No lo recuerdo. Solo sé que me duele la cabeza y que todas las noches, justo a las 3:10 a.m., algo golpea la puerta del hospital. 3 veces, siempre igual. Los médicos dicen que son tuberías, pero yo sé que ya encontró otra casa donde empezar, otra puerta que se abrirá.
He aceptado lo que soy o lo que me estoy convirtiendo. A veces escucho los pensamientos de otros pacientes, siento sus miedos y la habitación vibra, como si algo dentro de mí construyera un nuevo cuarto para ellos, un lugar donde esconder lo que no quieren enfrentar. Yo ya no temo, porque el miedo fue lo que abrió la puerta. Ahora soy la llave. Y cuando alguien nuevo llega a este ala del hospital, sé exactamente cuándo ocurrirá. Aparece el cuaderno, la muñeca y la misma frase. Siempre en la almohada. No me dejes sola otra vez. Si estás viendo esto o escuchándolo, puede que ya sea tarde. El relato ya ha empezado a formar una imagen en tu mente. Estás imaginando el cuarto. Estás dándole forma. Y eso es todo lo que necesita. Porque cada vez que alguien recuerda esta historia, el cuarto revive. La puerta aparece. La silueta despierta. Y tú, por solo escuchar, ya diste permiso. La próxima vez que escuches 3 golpes en tu puerta a las 3:10, no abras. O serás tú quien termine escribiendo con lápiz desde dentro, esperando a que alguien más no te deje sola otra vez. A veces creemos que las casas son solo estructuras, ladrillos, madera, concreto. Pero después de esta noche, puedes seguir pensando igual. Cuando las puertas se cierran solas, cuando las paredes parecen escuchar, cuando una voz dice tu nombre aunque estés solo. No son solo casas, son testigos, son cárceles, son tumbas disfrazadas de hogar. Si llegaste hasta aquí, quiero que respires hondo y mires a tu alrededor. ¿Estás seguro de estar solo? ¿Estás seguro de que la sombra junto a tu ventana no cambió de forma mientras escuchabas? Porque ahora tú también formas parte. Estas historias no se cuentan impunemente, se filtran, se adhieren y a veces se quedan. Antes de irte, no te marches en silencio. Comenta desde qué ciudad y país estás viendo este video. Tal vez alguien más cerca de ti vivió algo parecido. Suscríbete si quieres seguir abriendo puertas prohibidas y dale like si alguna de estas historias te hizo apagar la luz por un instante. Nos vemos en el próximo relato, pero si no regresamos, quizás ya fue demasiado tarde.